vamos a contar la misteriosa historia de Giannino Baglioni, que ya vamos a ver quién era o quién pretendía ser. Ubiquémonos en la Toscana, en la ciudad de Siena, en el año 1354. En esa ciudad vivía un tal Giannino Baglioni. Tenía una tienda en la que vendía lana y era la más exitosa de la plaza central de Siena. Un día, un hombre entró a la tienda y dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo. Cola di Rienzo era el hombre más poderoso de Roma, fue una especie de dictador, así al estilo de Savonarola en Florencia. Prescindía del aval del Papa y sostenía él mismo una milicia regular que intimidaba a todos. Un funcionario adicto a Di Rienzo llegó entonces hasta la tienda de Baglioni. Digamos que la primera ópera que escribió Wagner, me parece a mí, confírmeme algún oyente, se llama precisamente Rienzi, y es una historia que tiene que ver con Cola di Rienzo. Cuando, en fin, después empezó a escribir de otra manera las óperas el amigo Wagner. El caso es que el tipo llegó, ¿no? Y le dijo a Baglioni, al de la tienda, que tenía una carta. Traía una carta. Y en la carta Di Rienzo lo invitaba a conversar con él en Roma acerca de un asunto importantísimo. Baglioni no entendía nada, no podía comprender qué podía querer Di Rienzo de un simple mercader. Pensó que tal vez había vendido a algún hombre de Roma lana apolillada, así se lo dijo al mensajero. Se le respondió que Di Rienzo quería conversar con él sobre un asunto que no tenía nada que ver con su comercio. Giannino Baglioni marchó a Roma intrigado y al día siguiente de su llegada fue recibido por Di Rienzo. Lo primero que este hombre le preguntó a Baglioni fue en qué año había nacido. El comerciante le dijo que en 1316. Entonces Di Rienzo se levantó de su silla, bajó con aspecto solemne los pocos escalones que lo separaban del mercader y se prosternó ante él. Y dijo: me arrodillo ante el rey de Francia. Usted es nada menos que Juan I, el único hijo de Luis X, que todos creyeron muerto a los pocos días de su nacimiento. Y así, por creerlo muerto, el chiquilín subió, después sufrió. Subió al trono Felipe V el Largo, hermano segundón de Luis, en realidad vuestro tío, le dijo Cola di Rienzo. Sepa que milagrosamente ha escapado a la furia de los enemigos. Se ha producido una sustitución. El recién nacido muerto era el niño Baglioni y usted es el rey. El heredero. Ahora, bien, contemos. En realidad Felipe V el Largo verdaderamente sufrió porque murió de peste. Sí, señor. Murió de peste, pero no tiene nada que ver con esta historia. Lo que sí tiene que ver con esta historia es lo siguiente. En 1307 hubo un lío contra los templarios. El rey de Francia era Felipe IV el Hermoso. Y entonces, bueno, tuvo toda una ofensiva del trono de Francia con la complicidad del Papa para apropiarse de todas las propiedades de los templarios. Y quitarles poder, tenían mucho poder. Claro, mucho poder desde luego. Entonces lo despojaron hasta que al final, como broche de oro, mandaron a la hoguera al último maestre de los templarios, que ahora me voy a acordar el nombre, pero no importa. Jacques de Molay. Y Jacques de Molay, desde la hoguera, mientras se prendía fuego, tuvo tiempo para maldecirlos a todos. Y se los maldigo a todos, al rey, a Felipe el Hermoso, a toda la familia de Felipe el Hermoso. Tuvo bastante tiempo que le fue cantando que menos mal que se quemó porque si no... Sí. Pero alcanzó a maldecir incluso al Papa y a los hijos y a los hijos de los hijos. Le faltó el tronco refractario. Murió el Papa y Felipe IV el Hermoso. Uno tras otro, como puñaladas de banco, murieron dentro del primer año. Y también murió el hijo de Felipe IV, que era Luis X. Sí, señor. Y también murió el bebé, el bebé póstumo, digamos así, de Luis X, que era
ante el cual parece que se prosternaba Cola di Rienzo. Lo dijo, no, en realidad ese bebé fue asesinado, pero Fue suplantado. fue suplantado. Ahí está. Entonces, el bebé que tomaron por un Baglioni Era nada menos que era nada menos que usted, o sea, el rey de Francia. Su majestad, qué sé yo. Baglioni pensó que el tipo estaba loco, ¿no? Pero Di Rienzo dijo que un monje de París le había llevado todas las pruebas del asunto. Le preguntó a Baglioni si sabía quién era su papá. Todos estos reyes, digo para terminar, fueron llamados después los reyes malditos. Los reyes malditos, Son sí, conocidos. señor. Muy bien. Entonces Di Rienzo le preguntó a Baglioni si sabía quién era su padre. Y el mercader respondió que por supuesto lo sabía, que se llamaba Guccio da Baglioni, y muy entusiasmado Di Rienzo preguntó por su madre. Baglioni respondió que nunca la había conocido, pero sabía que era francesa. Baglioni entonces le contó que su padre, a los 20 años, había viajado a Francia por unos negocios, que allí había conocido una francesita que lo había enamorado. Esta mujer había enloquecido poco después de que él mismo naciera, ¿no? Por lo que la abandonó en Francia y regresó a Siena, donde creció y donde se convirtió en un famoso vendedor de lana. Cola di Rienzo contó lo que creía era la verdadera historia del mercader. Dijo que su madre se llamaba María de Crecy, que había muerto hacía poco, y en sus últimos días de enfermedad tomó confesión con un tal padre Jordan, le explicó por qué durante las semanas que siguieron al nacimiento del niño parecía haberse vuelto loca. En realidad se mantenía silenciosa y triste porque su verdadero hijo había muerto y el que ella tenía era ajena. Guardaba un secreto notable. Había participado de la sustitución del nacido Juan I y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo da Baglioni a Siena. Bueno, Sí, o sea, es usted. claro, chao. El rey Luis X, si quieren le cuento cómo era la historia en Francia, Sí. se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría. La primera fue con Margarita de Borgoña. Y no había tenido descendencia y la había descubierto en una especie de infidelidad y la había encerrado en un castillo, ahí se murió, la primera esposa. Bien. Segunda esposa, Clemencia de Hungría, y ahí él se muere. Se muere como se mueren casi todos estos tipos. Algunos dicen que por mucho hacer el amor, Sí. y otros porque tomaron agua Como después de fría. un partido de pelota, se lo juro. Sí. Pero el caso de Felipe IV. Claro. Entonces, así viene cuando algunos dicen, en realidad le dieron un paquete de garrapiñadas envenenadas. Da lo mismo. A falta de autopsia y de recursos. Incluso la medicina tenía bastante Claro. poco Bueno, prejuicio para diagnosticar. murió, dejó embarazada a Clemencia y Y palmó. en la familia real muchos estaban indignados. Felipe, el hermano de Luis, que por entonces era regente, quería acceder al trono y ese embarazo de última hora, si nació un varón, arruinaba sus intenciones. Nació nomás el varón, tal como hemos dicho, que se consagró rey, era un bebé, se llamó Juan I. Y vivió solo unos días, en 1316. Parece que había sucedido algo horrible. Una mujer encargada de custodiar al rey Juan, al pequeño rey, pero bajo las órdenes del hermano del papá, Felipe, clavó discretamente una larga aguja de oro en el cráneo todavía blando del rey niño, pero lo que no supo esa malvada era que el crimen lo había perpetrado no sobre el rey Juan, sino sobre Giannino Baglioni. Bueno, todo esto lo contó Cola di Rienzo a Baglioni. Al falso Baglioni. Al falso Baglioni. Di Rienzo terminó la historia, aseguró que era la hora de romper el silencio. Y Baglioni, maravillado, creyó todo enseguida. Imagínense, cuando uno le dicen que uno es rey, uno se lo cree. Se lo hace decir una o dos veces, pero se lo cree. Viene una mina y te dice, sos el más lindo del mundo. Sí. Y te lo crees. Si fuera la inversa, lo hace decapitar. Sí. Sos el rey, sos un lanero. Chao, fuiste. Bueno, y quiso recuperar entonces el trono que le habían quitado. Ya empezó a enojar. Y lo primero que hizo fue volver a la tienda y contarle a su mujer que era el rey de Francia. Imagínense. La mina no le creyó. Hágase la siguiente experiencia.
Vuélvase al lecho matrimonial y cuéntele a su esposa que usted es el rey de Francia. Verá como esta no le cree. Y le responde citando a otro personaje histórico. Sí, yo soy... Ahora, después de haber revelado esta historia, Cola-Dirienzi murió asesinado por esbirros de una facción que lo odiaba, que eran muchas. Muchas. Antes le entregó la confesión de su supuesta madre, rubricada por el monje que le había escuchado a Baglioni. Y Baglioni, con su nueva jerarquía, sin protector pero con algunos testimonios, decidió iniciar la reconquista del trono francés. Y se basta de vender tela. Sí, claro. Fue a ver a un delegado del Papa y le dijeron que volviera a vender lana. Por un tiempo lo hizo, pero cuando no pudo soportarlo más, ¿vio cuando uno es rey? Ya, claro. Chao. Queda chico todo. Confesó su pasado, su supuesto pasado, al fray Bartolomé Mini, un monje dominico a quien en Siena todos admiraban por su talento en la predicación. A fines de octubre de 1356, Bartolomé Mini subió al púlpito, contó la historia y habló a favor de Baglioni o Juan I de Francia. La ciudad de Siena se dividió en dos bandos, los pro y los anti-Baglioni. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, hermano de la reina Clemencia, la supuesta madre de Juan. Y Luis de Hungría lo reconoció como su sobrino y como rey de Francia. Ahora, cuando le pidieron que actuara con algunas tropas, se negó. Pero el momento parecía propicio. Francia por entonces estaba en guerra con Inglaterra y el rey Juan II de Francia, Juan el Bueno creo, estaba preso de los ingleses. Los anti-Baglioni, que no querían problemas, se alegraron de la reacción húngara y aprovecharon para decir que el rey Baglioni estaba loco y que aun cuando estuvieran justificadas sus pretensiones, terminarían en una lucha desigual. Baglioni los escuchó, se calmó y a falta de un trono solicitó un sillón en el consejo de la ciudad. ¿Quién? Se lo dieron. Le dieron además una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con dignidad. Baglioni no se conformó. Quiso que lo coronaran en Reims. Habló con banqueros que le otorgaron miles de florines para conformar un ejército particular. Si obtenía el triunfo, los participaría en el poder. Así nacen la mayoría. Pero así son las grandes dinastías, Claro. nacen así, sí. Marchó a la Provenza, tomó la plaza de Codolet y allí instaló el cuartel general. En Codolet obligó al pueblo a pagarle tributo y si algún burgo se negaba a someterse, lo arrasaba con su tropa de mercenarios. Los hombres de Baglioni abusaron de comilonas y francachillas, vaciaban las bodegas, se unían indiscriminadamente a las damas del lugar. Bueno, ya por entonces la cabeza de Baglioni tenía precio. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero, lo quiso mandar a Sicilia. En el viaje, Baglioni se escapó, anduvo por las costas de Marsella en busca de una embarcación que lo devolviera a Siena, pero lo volvieron a agarrar. Viajó a Nápoles engrillado y allí terminó, enclaustrado en una fortaleza inexpugnable construida en una islita en la bahía de la ciudad. Y Giannino Baglioni murió en las mazmorras de aquel lugar. Nadie refutó jamás con erudición su historia. Solo el padre de Giannino solía decir que María de Crécy, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca y que en su delirio había inventado toda la historia que el monje Jordan tomó por una verdad sin apelación. De todos modos, en el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena se dice que los descendientes de Giannino Baglioni, en el momento en que se los colocaba en el ataúd, llevaban en un hombro, una cruz de paño plateada en señal de que pertenecían al linaje legítimo de San Luis, el rey santo de Francia, Luis IX, ¿no? Sí, señor. Y en verdad pertenecían a ese linaje. Y también hay que decir que la verdadera familia de Baglioni o de los reyes hasta entonces terminó, se cortó y fue por esos años que empezaron a reinar los Valois. Los Valois, porque a la muerte de Felipe
que sí era el último hijo de Felipe el Hermoso. Sí, señor. Felipe V, Felipe Hermoso era Felipe IV. Viene, Felipe IV el Hermoso, su hijo Luis X, su hijo póstumo, digamos, Juan I, que no existe, después Felipe V. el hermano Felipe V, y después ya viene un hijo del hermano de Felipe el Hermoso. Cambia de familia. Y esa familia es la familia Valois. Ahí están llamando los Valois. ¿Qué llama? Diciendo que por... Para decirle que es rey de Enrique IV Francia. Enrique IV no fue un rey legítimo, sino que Bueno, fue un trovador. hay tantas historias de sustituciones que asusta. Asusta verdaderamente, Alejandro, y yo diría casi que da la impresión de ser una condición fundante. En principio porque muchos republicanos como nosotros difícilmente creen que haya una legitimidad en la sangre, en la sucesión, que no basta con ser hijo de alguien para heredar un trono. Es más, que no hace falta ningún trono, fuera de aquellos que consagran al mismo universo. Pero además, ni siquiera suele tener que ver con la mentira o la verdad de esta disputa, sino justamente con esta especie de consagración de legitimidad. Pensaba en algunas sagas muy importantes para la historia de Europa, como la de la muerte de Artus, la vida del rey Arturo, que es el primer hijo de Arthur Pendragon y de la reina Igierne, como dicen en castellano, y se los llevan y se lo dan a una familia de campesinos. El pibe crece ahí hasta que Excalibur saca la espada, etcétera, etcétera. Pero además pensaba también en Eduardo VI, objeto de muchas historias, una de ellas de Mark Twain, Príncipe y Mendigo. El príncipe y el mendigo. Y el mendigo, como decían en las ediciones Robin Hood, donde el parecido físico permite que uno actúe como el otro, y lo que trata de decir Mark Twain, un norteamericano, que parecía el republicano solo al lado de los ingleses, bueno, más o menos tenían los mismos méritos. Pero esto, digo, en realidad sucede entre estas buenas familias. Yo creo que la legitimidad respecto de la propia personalidad es una cosa bastante discutible. El pobre Valioni fue a Porlano y terminó trasquilado, es lógica esa ambición. Pero cada persona, cada uno de nosotros, no es siempre la misma persona para el resto de la gente. El problema de un rey o de un tipo con una jerarquía particular es que tiene que ser el mismo y creído, ser verosímil primero y después real para todos aquellos con los que se relaciona. Pero es una pretensión muy extraña igual, porque nadie es la misma persona para las distintas personas que van viéndolo, conociéndolo a uno. Y no basta con, uno dirá, bueno, es la cosa de ver al otro. No, digamos, esa es la primera impresión. Uno puede ser muy parecido a alguien y no ser el hermano ni ser el gemelo. Y además, esa cosa de las apariencias, porque la apariencia es la misma la primera vez que al cabo de 10 años. Después de todo, puede haber apariencias que duren mucho más que una fugaz mirada. Entonces, uno dirá, allí cuando la personalidad de esa persona, de uno, que es un asesino serial escondido, brote, de golpe, y yo que lo conocí tantas veces con esa cara, como dice la gente ante cualquier crimen no resuelto. Ante cualquier historia de amor pasa lo mismo, porque en el momento de la ruptura, para la persona que es abandonada o dejada o lo que fuere, o asesinada, no es el mismo tipo, la misma mina que estaba con ella esa tarde en el zaguán de la tía, etcétera, etcétera. Y entonces lo único que queda decir, como si hubiera una forma de verdad no percibida por uno, ni un error de uno. Parece mentira. Parece mentira es el vals que vamos a escuchar en la versión de Nelly Omar, no sin antes aclarar que Claudio Barile me dice que Las Hadas en realidad es la primera ópera de Wagner, si bien que es una ópera... Saludos para el querido Claudio Barile, un gran artista, exactamente. Y me dice algo que me alarma, que me felicita por... perdón que no quiero yo cometer los mismos errores de citar mal a la gente, ¿no? Tratándose de una persona de esta excelencia, además. Sí, ¿no? sí. Que Dice... un momentito. Lo están escuchando, ¿verdad? Sí. Nunca se presentó en vida de Wagner la comedia, la obra. Dice, bravo por tus opiniones sobre la actitud y vocabulario de la nata. No he hecho jamás eso. No me refería a Jorge Lanata. Una vez más, no me refería a Jorge Lanata. Está bien, sino sí. a otras cosas que han sucedido en otros países. Y en realidad al uso de malas palabras en general. Era como un pensamiento a ver qué verdaderamente significaban las malas palabras, cuál era su origen, qué significaba dentro del discurso, etcétera, y que en toda refutación no puede haber una réplica de aquello que se está refutando, ¿no? Así es, también. Bien. O sea que no estaba referido no al lugar. a la nata. Señores, vamos a escuchar a Nelly Omar
en este hermoso balsecito que se llama Parece Mentira.